Bienvenidos a Mundo Suzuki. El primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos una semana más a Mundo Suzuki. Como sabéis, yo soy Carmelo Sena, profesor de guitarra Suzuki, y a través de este podcast me gusta compartir mi experiencia en el día a día como profesor y todo lo que voy aprendiendo sobre esta fascinante metodología que es el método Suzuki. Y bueno, hoy quería hablaros, como habéis visto en el título, un poco sobre los padres y la opción activa que tenéis en las lecciones individuales o en la clase individual. Un poco hablar un poquito del rol que vais a tener los padres o que desde mi punto de vista deberían tener los padres en la clase. Comenzando un poquito en orden. Si somos unos padres pues un poquito desorganizados, eso lo vamos a transmitir a los chiquillos. Entonces vamos a intentar ser un poco ordenados en el aspecto, o por lo menos de cara a los niños dentro de la metodología. Y quiero llevaros un poquito más allá. Yo siempre os recomiendo a los papás y a las mamás que tengáis pues un cuaderno de apuntes para apuntar todo lo que os va diciendo el profesor. También es un cuaderno, o lo podéis apuntar en el móvil o en lo que utilicéis. Y también pues un cuaderno de repaso o unas hojas de repaso es bueno que tengáis los papás. Pero muchas veces con esto no es suficiente. Entonces yo os animo a los padres y las madres a que tengáis una posición activa en las clases individuales, en las lecciones individuales. Así como también hago la llamada a los profesores que me escucháis a que animéis a los padres de vuestra escuela a que lleven también el instrumento a la clase individual. Al principio sí que cogemos con mucha ilusión el instrumento y lo llevamos a la clase individual y los papás comenzamos a tocar, pero muchas veces parece que nos desinflamos después de las variaciones. Tocamos las variaciones y Twinkle Twinkle y luego parece que nos vamos tirando para atrás. Y eso realmente afecta bastante a los chiquillos y la motivación pues muchas veces puede mermar. Si los papás tenéis el instrumento en clase, podéis formar parte activa. ¿Vale? Una buena, como sabéis, bueno, el triángulo Suzuki, por así decirlo, es el del familiar, el niño o la niña y el profesor. Este es el triángulo perfecto de Suzuki que podemos conseguir básicamente que sea un círculo, ¿vale? Por hacerlo más completo, que sea un círculo entre los tres. Entonces, podemos hacer que en los primeros volúmenes esté el niño delante del profesor y el papá pues o la mamá puede estar en uno de los dos laterales del chiquillo, pues mejor donde pueda verlo pues dependiendo del instrumento. Por ejemplo, en guitarra o en violín pues pueden estar el padre a la izquierda del niño para que se pueda ver, para que puedan ver mejor al papá. Y tener una parte activa, pues acompañando al chiquillo o a la niña, haciendo las mismas actividades. Y eso os quiero llamar a todos, a profesores y padres, para que nos animemos a hacerlo. Porque si continuamos tocando, se produce un mejor aprendizaje de los niños y además, así los padres vemos la dificultad que puede tener el niño a la hora de tocar el instrumento y lo mismo, en resumen, vivimos en nuestras carnes lo que está haciendo el chiquillo con el instrumento. Entonces, os animo a que os llevéis el instrumento. Sé que es pesado, pero es una buena parte y de verdad que funciona muchísimo mejor. Siempre teniendo en cuenta que la clase va a ser para el niño, ¿vale? El centro de la clase tiene que ser el niño, pero no quiere decir que nos desviemos hablando como profesor, que nos desviemos hacia el padre o la madre de pues mira, vas a tocar tú ahora acompañando al peque, o el peque toca y, por ejemplo, la nota do siempre va a ser el papá o la mamá, o va a hacer, ¿vale? Hacer una pequeña parte activa, pero siempre teniendo en cuenta que es el niño el que está centrado, la clase está centrada en el niño. Así se produce un efecto positivo, ¿vale? El propio padre o madre ejerce un efecto positivo sobre el chiquillo y se siente, el niño o la niña se siente más guiado por él mismo, de una manera tanto directa como indirecta, en el sentido de ayuda que nos pueden hacer los papás en clase.
Y así podemos hacer las indicaciones, al igual que se las damos a los niños, se los damos a los papás y de verdad que se comprende mucho mejor, porque al hacerlo el papá o la mamá podemos hacer parte activa de que se lo muestre al chiquillo y luego en casa tendremos también la certeza como profesores de saber que realmente lo ha entendido lo que se puede hacer. Entonces, el padre tiene que tener su propia silla, su propio instrumento, en el caso de los guitarristas, pues su propio reposapié, en el caso de violinistas, pues claro, el arco y el instrumento, todo, ¿vale? Tiene que ser parte de los padres. Y de esa manera también respetamos más uno de las bases de Suzuki, que es predicar con el ejemplo, menos palabras y más ejemplo. Si realmente lo hacemos y el papá o la mamá lo sabe hacer bien, lo copiará con el niño. Y también debe tener una buena postura con el instrumento, pero bueno, ahora luego os diré una serie de resúmenes de por qué es beneficioso y qué podéis hacer los padres o los profesores con los padres en clase. ¿Qué pasa cuando llegamos al segundo volumen? Pues cuando llegamos al segundo volumen la cosa cambia. Digamos que al principio el papá podría estar al lado del niño y cuando llegamos al segundo volumen puede pasar a la parte trasera del niño, dándole un poquito más de protagonismo al peque o a la peque. Entonces, él está detrás, puede hacer una ayuda, pero ya es como una parte más secundaria en el sentido de la clase individual. Como resumen, digamos, podemos decir que a través del volumen, a lo largo del volumen, pues el rol del padre o de la madre va modificándose poco a poco, redimensionando gradualmente la presencia en favor creciente de la autonomía del niño o de la niña, para que cada vez vaya teniendo más autonomía hasta que llega un momento en volumen 3, volumen 4, en que los peques son pues prácticamente totalmente autónomos y son capaces de tocar pues simplemente con la ayuda del profesor. Y os voy a plantear una serie de actividades que podéis hacer, pues si sois papás o mamás los podéis hacer en casa y si sois profesores pues podéis hacer partícipe a los padres de vuestra escuela de esta actividad. Por ejemplo, una actividad sería sonar alternando las notas entre niño y padre o niña y madre. Bueno, sabéis que hablo así, pero siempre me refiero de forma genérica, ¿vale? Alternando una nota. Uno hace una nota y el otro hace otra nota, o el niño hace 4 notas y el padre una, al revés, y cambiando, ¿vale? Es una forma para tener una continuidad y coger ritmo. También una que me gusta a mí mucho es pues que el niño le corrija la posición al padre o a la madre. Entonces el padre o la madre coge el instrumento, lo coge mal ya, de manera obligatoria, por así decirlo, le decimos que lo coja mal, de forma del revés, o si en el caso de piano, pues que ponga una posición curvada de la espalda, o en el violín que lo coja del revés, que lo coja con la otra mano, el arco. Y es una manera de que el propio niño corrija la posición. Y os daréis cuenta realmente que son muy estrictos en ese sentido. O sea, les ponen a los padres firmes de verdad. Y bueno, más actividades que podemos hacer, pues por ejemplo plantearle una serie de desafíos a ver si lo puede hacer el papá y lo puede hacer el niño, o un desafío que se lo planteamos al niño y a ver si la mamá lo puede hacer también. En ese sentido también puede ser muy chulo. Y ya para terminar os hago como un pequeño desglose de cómo más o menos veo yo que los padres deben funcionar cuando comienzan con la actividad Suzuki. Entonces, pues en el momento de iniciarse con nuestro hijo en una escuela Suzuki, pues tenemos que intentar leer todo lo que podamos. Si podemos leer el libro de Hacia la música con amor, pues es ideal, que os dejaré un link del libro por si lo queréis comprar en Amazon en la web del podcast, y es un libro fantástico que os meterá en la metodología de lleno, que yo recomiendo prácticamente leer casi todos los años. Pero bueno, es una buena manera de comenzar. Y los primeros meses son los papás los que empiezan a tocar, los papás y las mamás los que empiezan a tocar el instrumento. Entonces tenemos que aprender las variaciones, tenemos que practicar, y así los niños nos ven practicar en casa. Cuando comenzamos la lección ya con el peque, los padres deben escuchar las indicaciones del profesor y al mismo tiempo ser participativos en clase, de poder hacer pues lo mismo que hace el profesor, hacerlo. Y muchas veces cuando son pequeños pues
en casa, a ver, en casa solemos estudiar cuando podamos o cuando podemos con el niño. Muchas veces cuando tenemos la clase es el horario que tenemos y posiblemente no sea el día del niño o posiblemente pues no haya merendado o no haya hecho siesta y pues cogemos un llanto o cogemos lo que sea, pues es un buen momento para coger el papá o la mamá y hacer la clase nosotros. Que aunque no podamos hacer la clase con el peque, pues la podamos hacer los papás o las mamás. Todo eso en este primer periodo. Y una vez ya hemos pasado las variaciones, pues ya tenemos esa libreta, ya tenemos la costumbre de llevar la clase o ese móvil y apuntamos todas las cosas y nos sirven un poquito más para todo lo que va haciendo el profesor en clase, apuntadlo, si podéis, hacedlo y en casa tenéis mucho más recursos para trabajar con ellos. Y nada más, hasta aquí. Simplemente es ir evolucionando y por favor los papás, si podéis, y las mamás, si podéis tocar todo el volumen 1, pues es fantástico para vuestros peques. Y todo lo que lleguéis con el volumen 2, pues muchísimo mejor, porque de verdad que si os ven tocar en casa y os ven estudiar, van a tocar de forma natural y va a ser una forma de vida que es como tenéis que entender la metodología Suzuki, como una filosofía de vida. No solamente, muchas veces parece que vamos a aprender el instrumento a hacer y no siempre es aprender el instrumento. Tiene que ser una filosofía a la cual los padres, madres y profesores debemos entrar en ella. Espero haberos hecho un pequeño refresco de lo que pueden ser el rol de los padres en este capítulo y me apetecía hacerlo ahora antes de que termine el verano. Antes de que empiece el verano y así pues tenemos refrescado cómo podemos hacer en verano, que no tendremos a nuestros profesores, pues recapitular toda esa libreta que tenéis de apuntos y esa guía de repaso, ponerla al día porque nos falta apenas un mesecito para que llegue verano y os va a ser muy, muy útil. Nada más, simplemente deciros que no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis pues una valoración de esta con 5 estrellitas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis porque así siempre hacéis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Me podéis encontrar donde ya conocéis, en Twitter e Instagram, buscando @carmelosena_. Y tenemos el grupo de Telegram, que últimamente está un poco pasivo, pero a ver si nos animamos a escribir y a poner un montón de cosas, que es en Telegram, Mundo Suzuki todo junto. Y encontraréis esta y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com/Mundo Suzuki. Nada más, nos escuchamos en el próximo capítulo. Hasta luego.